Buenas noches. Le voy a hacer una entrevista sobre el impacto que tuvo en el año 99 la dolarización y cómo fue afectado o fue beneficiado en la dolarización misma. ¿Me puede decir su nombre y la edad, por favor? Bueno, yo me llamo Segundo Manuel Gualo, tengo 52 años, trabajo en el mercado mayorista de Quito. ¿Y fue afectado su economía en el 99 por la dolarización? Bueno, yo llegué en esos años acá a la capital, comencé a trabajar en el mercado. Ese pequeño movimiento de sucres teníamos invertido, entonces personalmente no me afectó mucho. Entonces, pero a todo el ecuatoriano le afectó. eh, ¿En qué sentido? Porque de los 25.000 sucres, eh, cogimos $1 americano, ¿no? Entonces fue bastante impactante por el, por el valor del dinero, ¿no? ¿Cree que cambió su economía en el 99? ¿Actualmente cree que es la misma o evolucionó a través de la dolarización? Bueno, con el dólar tenemos una estabilidad económica en el país, ¿no? ¿En qué sentido? Porque antes, con el sucre, el crédito, todos los, todo lo que se manejaba, lo que es crédito, era inestable. Ahora, en la actual ya tenemos una estabilidad con el dólar. ¿Cree que la calidad de vida a través de la dolarización afectó a cómo se comercializan los productos de uso básico en el Ecuador? No, bueno, como yo trabajo en el mercado mayorista, o sea que, vuelvo repito, con el dólar tenemos una estabilidad. O sea, los precios, eh, todo depende de las importaciones que llega al país, entonces los aranceles, y a cambio aquí con el dólar tenemos una estabilidad. Eh, bueno, hay que ser emprendedores porque si no trabajas igual con dólar o con sucre, sigue lo mismo, ¿no? Entonces, pero el país sí se ha acomodado con el dólar, la estabilidad. Ok, muchas gracias por su tiempo. Eh, ¿Cómo estás, mi querida Maggie? ¿Cómo están? Es un gusto poder entrevistarte el día de hoy. Te quiero hacer unas pequeñas preguntas relacionadas a tu pasado, de cómo tú viviste esta época del feriado bancario, que fue casi por los 90, inicio de los 2000. Quiero que me platiques de un poco de tu experiencia sobre cómo te afectó económicamente esta transición, sobre todo de la moneda, ¿no? Del sucre al dólar por la inflación que sufrió el Ecuador en ese tiempo. Verás, bueno, lo que te quiero preguntar es que, ¿qué impacto tuvo para ti la crisis y la posterior dolarización? Bueno, en ese entonces yo estaba estudiando en la universidad, entonces sí fue algo sorpresivo que nadie se lo esperaba. Fue de la noche a la mañana, igual mucha gente perdió sus ahorros, yo también perdí mis ahorros en ese entonces, en los bancos que se cerraron. Fue algo impactante para la economía de nuestro país. ¿Me podrías decir más o menos cuántos en sucres, cuántos dólares perdiste por esto, que fue un cambio del dólar, por esto del periodo bancario? En dólares. O sea, en sucres, si te acuerdas más o menos cuántos sucres eran que tú habías perdido. Sí, creo que en ese entonces era que teníamos 100.000 sucres en el banco. Y eso en dólares te puedes estimar más o menos cuánto perdiste. Digamos que sería unos $100. Más o menos, los 100 a 200 aproximadamente tenías de Exacto, ahorros. más o menos. Ya. Entonces lo que tú me acabas de mencionar es que, o sea, el impacto no fue, o sea, tu persona no fue satisfactorio por el hecho que, como los demás ecuatorianos, tú perdiste tu ingreso, tus ahorros que tenías para, no me imagino, la universidad, gastos universitarios. Así es. Y como que al perder esta capital tuviste que buscar alternativas para poder sustentar económicamente al paso, o sea, el cambio que era de dólar. ¿Qué hiciste para, al perder tus ahorros, qué alternativa tomaste para poder sustentar tu economía?
Pues vi la opción de ventas por catálogo para Antes, tener unos ingresos extras. Exacto. y más o menos, cuando, en ese tiempo que fue en los 2000 o por el referido bancario, ¿cómo hiciste tus compras? ¿Cómo eran las compras en los grandes, en los centros comerciales, casas de empeño, no sé, así más o menos, esos lugares donde se hacen compras, de la canasta básica, sí? Sí, fue un poco complicado porque imagínate pasar de la noche al día, del sucre a la dolarización, había mucha confusión, entonces sí fue un poco complicado en ese aspecto, hasta adaptarnos más que todo a la nueva moneda. Y bueno, en esta crisis lamentable que fue del 99 al 2000, hubo bastante crisis, tanto y hambruna en el Ecuador, porque hay personas que perdieron también bastante, Sí. perdieron bastantes ingresos, lo que recibían el trabajo, ahorros de vida, que eran viejitos que se dieron casos que fallecieron por infartos, por pérdidas de todo su dinero que habían ahorrado con sufrimiento y sudor. Y es lamentable porque, es dinero del propio pueblo y eso se habían llevado algunos, o a veces el cambio hizo que no supieran cómo invertir o poder trabajar al dólar, porque todo era en base al sucre. Entonces una transición de moneda le coge de golpe a las personas, como el caso de Venezuela más o menos. Y yo también quisiera que me menciones más o menos alguna diferencia que notas entre el dólar y el sucre, que hayas notado, que hay entre las dos monedas. Bueno, mi forma de pensar y creo que, bueno, sí al inicio nos afectó, pero a la larga yo pienso que el dólar es una de las monedas más fuertes, dentro de las más fuertes, ¿no? Que está, entonces creo que con eso logramos un poco estabilizar la economía del país para que no se nos venga abajo. Ese es el caso de Venezuela como se está dando hoy en día. Y alguna similitud que tú puedas ver respecto a las dos monedas, más o menos, que encuentres tanto en los gastos o costos que tú hayas tenido en ese tiempo, más o menos. ¿Qué similitud le ves con las dos, entre las dos monedas? Hay tanto ventajas como desventajas, ¿no? Ajá, entonces yo pienso que el dólar no es nuestra moneda, claro, obvio, pero sí nos ha ayudado, a la economía del país más que todo, ¿no? Pienso yo, a lo largo de este tiempo. Y ya para finalizar con esta pequeña entrevista, con la crisis económica actual que estamos viviendo en el país por problemas de pandemia y todo en el mundo, y también la guerra que está habiendo también, el aumento del petróleo, ¿tú crees que se puede dar algo parecido con lo que pasó en el cambio de moneda, más o menos con la crisis que vivimos en ese tiempo? ¿O se vuelve a repetir la crisis en esa magnitud, un poco menos? Bueno, aquí a nivel de nuestro país, yo pienso que no, porque tenemos una moneda extranjera que creo que es bastante fuerte y me parece que no vayamos a sufrir esa transición que sufrimos en el 2000. Claro, sí, porque se está viendo, ¿no?, en general que se está estabilizando la economía, a pesar que tuvimos casi 2 años de pandemia y la sigue habiendo todavía por nuevas cepas que hay y el virus nuevo de la gripe aviar que está habiendo. Todavía es un proceso que estamos viviendo. Y ya también una pregunta más para finalizar ya por completo. ¿Nos podrías dar un ejemplo de lo que tú hiciste cuando hubo este cambio de monedas? Un ejemplo, no sé, tú gastabas en algo, estabas queriendo gastar en algo y subió el precio, un ejemplo para saber cómo fue la condición que se sufrió en los 90, en inicios de los 2000 por esto de la crisis. Claro, al principio sí fue como que imagínate, pagábamos en sucres y luego a dólar, como pongamos el ejemplo de comprarte unos huevos, ¿no? De sucre a dólar se elevó muchísimo y al inicio nos parecía excesivamente costoso, ¿no? Hasta adaptarnos a la nueva moneda. Podríamos poner el ejemplo que, no sé, un huevo costaba 3.000 sucres. Y después con la inflación y todo esto que hubo el cambio de moneda, se subió el precio exuberantemente y subió hasta unos 10.000 sucres. Era exorbitante,
es como que no había un precio fijo como actualmente lo tenemos con el dólar, o sea, para un determinado producto vive, para... Es que nuestra moneda se devaluó bastantísimo. Imagínate que cómo llegamos a quedar en, o sea, lleguemos a $25, ¿no? O sea, costando, claro, $25 de Sucre a dólar. Wow, o sea que literalmente aquí ganaron los que sabían la movida del dólar, o sea, los que sabían cómo Los que estaban funcionaba la ahí. moneda. Ujú. Y también los que no sabían y no se adaptaron al cambio es como que terminaron perdiendo hasta es lo que supe me enteré, es que hasta propiedades perdían, grandes propiedades Sí. que eran costosas, en dólares hasta creo que Claro, se les devaluó costaba, demasiado, creo que hasta $25, un terreno que dólares pudo haber valido más de $15,000, Exacto. se devaluó O sea, tanto llegó que poquísimo. 25 solo terminaron perdiendo. Exacto. Entonces es una gran crisis de las más fuertes que tuvo el Ecuador. Sí. Y muchas gracias, querida Margot, por acompañarnos en esta pequeña entrevista informativa. Te agradezco y que tengas una bonita noche. Muchas gracias. Un gusto poder colaborar. La crisis me afectó personalmente de una manera muy grave, ya que de la desesperación de los cierres de bancos, muchos de mis ahorros en sucres se fueron en la mayoría de bancos que cerraron por la crisis. Entonces, a mí me tocó vender unos terrenos, una propiedad y un vehículo, pero en dólares. Y la verdad, no sabíamos el precio exacto en cuanto estaba evaluado un dólar en sucres. Entonces, lo vendimos y resultó ser que fue un valor no muy bajo, pero tampoco el valor adecuado. Entonces ahí hubo una pérdida demasiado de dinero. Entonces, tanto la crisis como la dolarización me afectaron mucho también a nivel familiar, ya que muchos familiares viajaron, dejaron a primos míos acá y tuvieron que emigrar en condiciones no muy favorables. Entonces, el efecto que tuvo en mí la crisis fue pérdida de tierras, pérdida de terrenos, y conjuntamente se llevó hasta la crisis igual del 2000, que fueron 2 años en los que no pudimos tener un alza económica. Nuestra economía bajó demasiado, a tal punto de casi quedarnos en la quiebra. Entonces, son problemas que se vienen generando a los gobiernos, y este efecto incluso percude hasta el día de hoy, porque son asuntos, problemas sociales que fueron muy graves para mí. Muchas pérdidas materiales, muchas, no pérdidas familiares, pero sí problemas familiares y eso. Ok, en contestación a tu pregunta, o sea, me afectó mucho en el sentido de que yo tenía mis ahorros fijos, los cuales yo iba a usar para expandir mi negocio a otros mercados, incluso para salir a mercados exteriores. Pero justo sucedió la crisis, y lo cual de alguna manera me arruinó mi negocio, arruinó todo, lo cual me conllevó a vender un terreno, el cual yo disponía. Fue parte de la herencia de un familiar mío, la cual me lo dio, y tuve que venderlo para poder recuperar algo de dinero y con eso sustentar a mí, a mi familia y a mi negocio. Y de la manera como afectó a mi familia, a mí me afectó emocionalmente. Se perdió dinero, se perdió el trabajo mío, mi trabajo, se perdió todo por lo que trabajé. Mis sueños se desaparecieron en ese momento. A mi familia, algunos de mis familiares tuvieron que emigrar a otros países para conseguir trabajo, poder enviar dinero acá. En ese sentido me afectó, en tanto emocional, familiar, en todo, monetariamente. Es muy difícil, la verdad.
hablar sobre esto, pero con el paso del tiempo pude conllevarlo. Tuve que perder cosas, vender cosas, o sea, vender eso.